Dios les bendiga, sean bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Es un gusto que hoy viernes 23 de agosto nos puedan acompañar en este estudio a diario, hoy llevando por título Una fe fortalecida, estando en Primera de Tesalonicenses 3 del 1 al 13. Así dice la palabra del Señor. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por esas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para eso estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro gozo y completemos lo que falta a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Una fe fortalecida. El día de hoy vamos a estar estudiando el capítulo 3 y hay varias cosas que podemos apreciar, y el primer punto de una fe fortalecida, es en medio de la prueba. Nuestra fe se fortalece a través de la prueba, y eso es algo que podemos constatar en diversos momentos. Inclusive lo podemos ver en el Antiguo Testamento, en el caso de lo del libro de los Salmos, como David y otros escritores, ellos decían que a pesar de lo que ellos estuviesen pasando, a pesar de las dificultades, su fe no iba a decaer. Es más, ellos confiaban e iban conociendo cada día más a Dios. Entonces vemos en el versículo 1 que Pablo tenía esta gran preocupación. Es por eso que dice, no pudiendo soportar más, acordamos esperarnos en Atenas y enviamos a Timoteo. Es una muy bonita descripción como aquí habla de Timoteo, que dice, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Que realmente nosotros, esa sea nuestra aspiración, ser descritos en los libros de Dios de esta manera, que seamos colaboradores, servidores de Dios y que seamos hallados fieles. Pero ¿para qué lo envió el apóstol Pablo? Recordemos que él tuvo oposición, él se vio pues con esos ataques y no pudo llegar a visitar a los hermanos de Tesalónica, por eso envía a Timoteo. Es en ese momento que el motivo de su visita fue para confirmarlos y exhortarlos con respecto a la fe. Al apóstol Pablo no le daba prioridad a lo que era la salud, la comodidad o el amor propio, sino a la fe. ¿Pero por qué a la fe? Recordemos lo que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es importante el hecho de nuestra fe, en dónde está nuestra confianza, en dónde está nuestro sustento. Es por ello que el apóstol Pablo lo manda. ¿Para qué? Para que sean fortalecidos, para que sean confirmados, pero también que sean confrontados con respecto a las pruebas que ellos estaban atravesando. Versículo 3, a fin de que nadie se inquiete por esas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Tanto ellos como nosotros debemos de saber, las pruebas que vamos a atravesar, las pruebas que van a venir, son para confirmar nuestra fe y para que nosotros podamos resistir en Jesús, resistir en su obra perfecta. De manera
que Pablo les dice, ustedes no desconocen, es más, en el capítulo anterior, en el versículo 14, 15 y 16, les dice, les recuerda de cómo ellos debían de estar conscientes de las pruebas que no vinieron nada más a ellos, sino también vino al Señor Jesús, vino a los profetas y también a los discípulos. Entonces, nuestra fe es fortalecida en medio de la prueba. Dios pone personas que van a estar presentes allí para ayudarnos, para direccionarnos, darnos un consejo, para orar por nosotros. Y a través de esa oración el Señor va a hacer la obra y el Señor nos va a empezar a fortalecer, porque realmente cuando estamos siendo probados, nuestra mente empieza a pensar muchas cosas, muchas alternativas, muchas situaciones, pero es por eso que debemos de orar al Señor, debemos descansar en Él y decir, Señor, sé ayudándome, sé fortaleciéndome. Versículo 4, porque también estando con vosotros les decíamos que íbamos a pasar tribulaciones. Y eso es algo que nos espera, porque el discípulo no es mayor que su Señor. Versículo 5, por lo cual también yo no pudiendo soportar, envié para informarme de vuestra fe, no sea que hubiese tentado el tentador. Como somos miembros, al ser miembros de una iglesia y también pertenecer al mismo cuerpo, debemos de estar pendientes de nuestros hermanos, mandar un mensaje, escribirles. ¿Por qué? Porque el enemigo hace su obra. Llegan los dardos, llegan los ataques y si estamos por momentos de dificultad y si estamos un poco débiles, esos ataques van a tener mayor fuerza. Es por eso que debemos de preocuparnos y fortalecernos y el Señor nos va a ir direccionando. Eso lleva al siguiente punto, que una fe fortalecida, dos, en la fe de los creyentes. Nuestra fe se fortalece a través de la fe de otros. Parece un trabalenguas, pero no lo es. Tiene mucho sentido. Versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, el informe de Timoteo se concentró en unas noticias buenas. No hubo bajas, no hubo, bueno, sí hubo dificultades, pero no desistieron, sino que ellos perseveraron en fe y en amor. Versículo 7. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. ¿Cuántas veces cuando estamos en pruebas y vamos a la iglesia, nos congregamos el domingo o entre semana y platicamos con algún otro hermano, nos llega a dar algún consejo o inclusive a través de la predicación dominical pareciera que el pastor ha escuchado o sabe todo lo que pasó, aconteció en nuestra semana y eso llega a ser de confrontación pero también de fortaleza? ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro en la primera carta él dice que ustedes no deben de desconocer que también los padecimientos que ustedes están pasando, también sus hermanos de todo el mundo están en ello, de manera que eso nos debe de alentar a confiar en Dios, quien tiene el control de todo. Versículo 8, porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Recordemos que somos parte de un mismo cuerpo y estamos dentro de un mismo ejército. Entonces esta connotación del apóstol Pablo es de que es de una imagen de un ejército que pues se abstiene de retroceder a pesar del ataque que está presente, a pesar del ataque enemigo, el ejército permanece. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha llamado a permanecer. Versículo 9, empieza una pregunta que plantea el apóstol Pablo, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? El hecho de conocer, el hecho de estar firmes, el hecho de pertenecer a un cuerpo y fortalecernos los unos a los otros con la ayuda de Dios, nos debe de llevar a dar gracias, que es lo más importante, la acción de gracias. Tercera de Juan, versículo 4, dice, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Si andamos en la verdad, si persistimos en la verdad, eso va a ser un gozo para nosotros, va a ser una fortaleza, porque sabemos que así como yo estoy con mis luchas, estoy buscando agradar a Dios en todo, mi hermano también lo está haciendo y podemos apoyarnos mutuamente, como a través de la palabra. Y eso lleva al tercer punto, que una fe fortalecida, 3, en la obra de Dios. La oración es el oxígeno para el creyente y esta oración y comunión con Dios es la que nos ayuda a tener la dirección que vamos a tener. Versículo 10, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Pablo menciona
que él oraba de noche y de día, su oración era constante, dice, con gran insistencia. ¿Cuántas veces oramos? ¿Cuánto tiempo oramos? ¿Con cuánto, con cuánta convicción oramos y le decimos, Señor, sé tú tomando el control de toda esta situación? Señor, sé tú fortaleciéndome. Señor, sé tú defendiéndome. Sé tú guiándome. Sé tú direccionándome. En esas oraciones, de manera insistente, de manera persistente, de manera confiada, el Señor va a hacer la obra. Y eso lleva el versículo 11, dice, mas el mismo Dios y Padre y nuestro Señor Jesucristo dirige nuestro camino a vosotros. El apóstol Pablo tenía tanto deseo de ver a estos creyentes y él dice, Señor, que el Señor sea dirigiéndome. Eso también oro, para que el Señor sea dirigiéndome a ustedes. Y lo más hermoso, versículo 12, y el Señor os haga crecer y abundar en amor los unos para con los otros. Dios es quien propicia el crecimiento para amar a nuestros hermanos en la fe. Dice, y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con ustedes. El Señor es quien nos hace crecer, el Señor es quien nos fortalece, el Señor es quien nos sostiene, pero también es quien nos da y nos suministra de su amor. Versículo 13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios. A su vez que nos fortalece y nos hace crecer, es Dios quien nos afirma y nos guarda en santidad. Dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios. El hecho de ser irreprensible en santidad es que nos abstenemos y que nos direccionamos con lo que Dios determina que debemos de nosotros seguir y amar y que debemos de evitar y odiar. Dice, ¿para qué? Irreprensibles en santidad delante de Dios Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Nuestra esperanza perfecta es que Cristo va a regresar. De manera que nuestra fe es una fe fortalecida en medio de las pruebas, en la fe de otros creyentes y en la obra de Dios en cada uno de nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional el día de hoy, deseando que sea de bendición, de fortaleza estos estudios y que el Señor pueda ayudarnos, que nos permita seguir adelante. Reciban un afectuoso saludo, agradecemos cada uno de sus comentarios y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Saludos.